La ginecología en la mujer adolescente tiene algunas particularidades y por eso hemos hecho un vídeo especial en el que se resumen las patologías ginecológicas más frecuentes de la mujer adolescente. Vamos a hablar sobre el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, la menarquia, la menorrea primaria y la secundaria, cuando el sangrado menstrual puede ser muy abundante o cuando hay dismenorrea en la mujer adolescente. También vamos a hablar sobre la anticoncepción en la adolescencia, los métodos barrera y los métodos hormonales, las infecciones de transmisión sexual en la adolescencia, las bacterianas, las víricas o las parasitarias, y también sobre el bartolino o la úlcera de Lips-Kutz. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Empezamos por el ciclo ovárico o el ciclo menstrual, y es que es muy importante entender algunos conceptos hormonales básicos para poder comprender así algunas entidades clínicas de las que vamos a hablar más adelante. El famoso eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. El ciclo ovárico está regulado por lo que llamamos el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, y es que el hipotálamo controla la hipófisis mediante la secreción pulsátil de GnRH. Es muy importante que esta secreción sea en forma de pulsos, porque si se pierde esta pulsatilidad, entonces disminuye la producción de FSH y de LH. De hecho, en mujeres que hacen un ejercicio muy intenso o que pierden peso de manera muy rápida, se pierde esta pulsatilidad de la GnRH y por eso entran en amenorrea y en anovulación. La hipófisis se divide en dos partes, la neurohipófisis o hipófisis posterior y la adenohipófisis o hipófisis anterior. En la neurohipófisis se van a producir principalmente oxitocina y vasopresina. Y la adenohipófisis o hipófisis anterior regula muchos sistemas, produce prolactina, la TSH para regular el tiroides, la ACTH para regular las suprarrenales y el cortisol, produce la hormona del crecimiento y también la FSH y la LH, que son las hormonas que van a regular la función ovárica. Cada ciclo menstrual se van a reclutar varios folículos que son estimulados por la FSH. Es en estos folículos donde se producen los estrógenos ováricos mediante la transformación de los andrógenos ováricos y que van aumentando según avanza el ciclo. El ciclo en el ovario. Un ciclo menstrual estándar va a durar 28 días. Consideramos el día 0 el día de la menstruación, o sea, el primer día de regla. Más o menos a mitad de ciclo, alrededor del día 14, se va a producir la ovulación. Aunque vamos a considerar normal un ciclo que dure entre 22 y 40 o 45 días. Teniendo como punto de corte la ovulación, vamos a dividir el ciclo en dos fases. La primera fase es la que llamamos fase proliferativa o folicular y la segunda fase es la que llamamos la fase secretora o lútea. Durante la fase proliferativa se reclutan unos 10 o 20 folículos, llamados los folículos primordiales. Según van pasando los días, aumentan los niveles de estrógenos que son generados en el ovario, produciendo una retroalimentación negativa en el hipotálamo. Esto va a reducir los niveles de FSH, lo cual va a favorecer la selección de los folículos con más receptores de FSH hasta quedar un único folículo, el que vamos a llamar el folículo dominante. Alrededor del día 14, el folículo dominante, que ya medirá entre 2 y 3 centímetros, se va a romper liberando al ovocito en un proceso que llamamos ovulación y que se producirá como respuesta al pico de la LH hipofisaria. Después de la ovulación, el folículo se transforma en el cuerpo lúteo en el que se va a producir la progesterona, y es por eso que la progesterona solo aparece en la segunda fase del ciclo. En cuanto al ciclo en el endometrio, los estrógenos y la progesterona tienen sobre el endometrio una función prácticamente contrapuesta. Los estrógenos estimulan la proliferación del endometrio y, sin embargo, la progesterona estabiliza el endometrio haciendo que sea más resistente. En la fase folicular o proliferativa, como va a predominar el estrógeno y no va a haber progesterona todavía, el endometrio va a crecer. Tras la ovulación, el endometrio se estabiliza y se prepara para recibir el embrión. Las mujeres en las que no se produce una ovulación por cualquier motivo, porque hay un síndrome de ovario poliquístico, mujeres muy jóvenes con ovarios aún muy inmaduros o porque la mujer está cerca de la menopausia, no se produce este aumento de progesterona.
Por lo tanto, debido al estímulo estrogénico sin contraposición de la progesterona, el endometrio crece excesivamente, sangrando con facilidad. Y por eso, en pacientes con anovulación, es habitual que se produzcan sangrados abundantes. Cuando el cuerpo lúteo involuciona, llegando el día 24 o 25 del ciclo, se produce un descenso muy rápido en los niveles, tanto de estrógenos como de progesterona. Y este descenso de estrógenos y de progesterona va a producir que se desprenda el endometrio y se produzca la menstruación. Una vez que el cuerpo lúteo acaba de degenerar, los estímulos de FSH y LH vuelven a reclutar nuevos folículos, comenzando de nuevo el ciclo ovárico. Vamos a continuar hablando un poco de la menarquia. En España, la edad media de la menarquia, que es cuando se sucede la primera regla, son los 12 años y medio, soliendo aparecer 2 o 3 años de la telarquia, que es cuando aparece el desarrollo del botón mamario. Se considera normal el rango entre 10 a 15 años, aunque existe gran variabilidad étnica y socioeconómica. ¿A qué llamamos menarquia precoz? La menarquia precoz se define como la aparición de la primera menstruación antes de los 9 años en niñas y suele indicar pubertad precoz central o periférica. Es un signo de alarma que requiere evaluación urgente por endocrinología pediátrica para descartar causas orgánicas o idiopáticas y evitar el riesgo de talla baja adulta debido al cierre epifisario prematuro. Factores como la obesidad, la exposición a disruptores endocrinos o la genética influyen en su incidencia. ¿Y cuándo es menarquia tardía? Pues aquella que ocurre después de los 15 o 16 años, formando parte del retraso puberal. Se debe estudiar si no ha aparecido a los 15 años con desarrollo puberal normal, cuando la telarquia se ha iniciado entre los 8 y los 13 años, o ausencia de telarquia a los 13 años. La menarquia tardía requiere derivación para descartar hipogonadismo hipogonadotropo o estrés bajo peso por ejercicio intenso o por hipotiroidismo o también fallo ovárico, como por ejemplo en el síndrome de Turner o malformaciones. ¿A qué llamamos amenorrea o qué hacemos cuando hay una amenorrea en la mujer adolescente? Pues como aproximación diagnóstica consideramos que una paciente tiene amenorrea primaria cuando tiene 16 años y nunca ha tenido la regla o 14 años y además no ha desarrollado los caracteres sexuales secundarios. De igual manera consideramos amenorrea secundaria cuando han pasado más de 6 meses sin regla. ¿Y cuál es el algoritmo diagnóstico? Aunque establezcamos fases diagnósticas estancas, no significa que cada fase suponga una consulta diferente, sino que estamos proponiendo un esquema o un algoritmo diagnóstico para seguir paso a paso. Lo habitual es que en la analítica basal solicitemos ya FSH, LH, estradiol, TSH y a veces los andrógenos. La fase 0 busca establecer el diagnóstico de amenorrea. Hay que explorar la galactorrea, no es suficiente con preguntarlo y, por supuesto, descartar embarazo. La fase 1 vamos a pasar por la determinación de la prolactina, la TSH y el test de privación de gestágenos. El hipotiroidismo es una causa infrecuente de amenorrea, pero es verdad que restablecer los niveles de hormonas tiroideas en la mayoría de los casos que hay alteración va a devolver los ciclos menstruales a la normalidad. El aumento de la TSH puede además provocar galactorrea mediada por un aumento de la prolactina. Casi siempre va a estar por debajo de 100 nanogramos por mililitro. La hiperprolactinemia es una causa conocida de amenorrea, por lo que debemos descartarla en la primera visita. Existen múltiples causas de hiperprolactinemia. La más evidente van a ser los adenomas hipofisarios, pero también hay muchas otras. La causa más frecuente es la iatrogénica, ya que hay muchos fármacos que pueden elevar la prolactina. Los antidepresivos, antipsicóticos, opiáceos, antieméticos, algunos antihipertensivos, y aunque estos medicamentos son extraños en la mujer adolescente, sí que es bueno investigar sobre ellos. ¿Y qué es el test de gestágenos, del que hemos hablado hace un momento? Pues el test de gestágenos busca determinar que los niveles de estrógenos endógenos son suficientes para haber conseguido una proliferación endometrial adecuada. Para ello se va a administrar un gestágeno durante 10 días. A los 2-7 días del cese de la administración de los gestágenos, la paciente puede sangrar o no sangrar. Si hay un sangrado y la prolactina y la TSH han sido normales, podemos asegurar que el hipotálamo y la hipófisis funcionan con normalidad y han conseguido estimular los ovarios para producir estrógenos. Por lo tanto, si el test de gestágeno es positivo, podemos afirmar que la causa de la amenorrea es la anovulación y no será necesario realizar más pruebas.
Entre las causas más frecuentes de anovulación se encuentran el síndrome de ovario poliquístico y la inmadurez del ovario en la mujer adolescente. Las pacientes con anovulación necesitan tratamiento. La exposición a estrógenos de forma prolongada sin oposición de los gestágenos, que es lo que les falta, es un factor de riesgo de cáncer de endometrio, incluso en pacientes muy jóvenes. Así que si la paciente no desea estrógenos o están contraindicados, debemos prescribir algún tipo de gestágeno cíclico al menos 10 días al mes. Esta pauta no funciona como anticonceptivo, la de los 10 días al mes, por lo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hacemos en la fase 2? Aquí vamos a hacer el test de estrógeno-gestágeno. Este test busca determinar la integridad del tracto de salida y, por lo tanto, descartar la presencia de algún problema orgánico. Para ello vamos a administrar los estrógenos, estradiol 2 miligramos o estrógeno conjugado 1,25 miligramos durante 21 días y añadimos gestágeno los últimos 5-10 días. Existen preparados combinados para realizar este test. Si el tracto de salida está íntegro, se producirá un sangrado por privación. Los problemas orgánicos son muy infrecuentes. Las malformaciones o el himen imperforado o el síndrome de Rokitansky, que es la agenesia del tercio inferior de la vagina, podrían ser causas de amenorrea primaria. ¿Qué hacemos en la fase 3? Determinación de las gonadotropinas, la FSH y la LH. Llegados a este punto, sabemos que la paciente no es capaz de aportar niveles suficientes de estrógenos para que el endometrio crezca adecuadamente, ya que el test de gestágeno ha sido negativo. Ahora queremos determinar si la causa de este déficit es estrogénico de origen ovárico o estrogénico de origen central, y para ello realizaremos una determinación de gonadotropinas, la FSH y la LH. Nota importante, aunque es ahora cuando interpretamos el resultado, es probable que la determinación de estas hormonas ya la hayamos hecho en la primera consulta, previo a ningún test hormonal. Si no es así, debemos esperar algo de tiempo para que estos tests no interfieran en la determinación de las hormonas. Si las gonadotropinas están elevadas, podemos afirmar que la causa de la amenorrea es ovárica, ya que el hipotálamo está tratando de estimular al ovario, pero no llega a producir estrógenos. Las amenorreas ováricas son muy poco frecuentes en adolescentes. Podría ser un fallo ovárico precoz o una disgenesia gonadal o el síndrome del ovario resistente. Si los niveles de gonadotropinas son bajos o incluso normales, la causa de la amenorrea será central. Esto puede deberse a la inmadurez del eje o al que denominamos hipogonadismo hipogonadotropo, que puede estar causado por estrés, pérdida de peso rápida o ejercicio físico muy intenso, pero el diagnóstico debe ser de exclusión y tendremos que descartar antes otras causas. Vamos a desarrollar un poco el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico o SOP es la causa más frecuente de anovulación. Aunque puede cursar con amenorrea, es mucho más frecuente que provoque alteraciones menstruales con reglas irregulares y abundantes. El diagnóstico del SOP se establece si se cumplen 2 de los siguientes 3 criterios. Tiene que haber al menos disovulación, manifestada habitualmente como reglas irregulares, o hiperandrogenismo clínico o analítico en forma de acné, hirsutismo o alopecia, y multiquistosis ovárica en la ecografía. El tratamiento de primera línea del ovario poliquístico debe ir dirigido a corregir los factores predisponentes, que son la obesidad, la resistencia a la insulina, el cortisol elevado por situaciones de estrés o falta de sueño. Sin embargo, si a pesar de estas medidas no se corrige el estado disovulatorio, debe recomendarse un tratamiento hormonal con gestágenos para reducir los síntomas y los riesgos asociados a la anovulación. Al no haber ovulación, no se desarrolla el cuerpo lúteo, por lo tanto, no hay producción de progesterona. Por lo tanto, ante una mujer con síndrome de ovario poliquístico, vamos a intentar hacer hincapié en las medidas no hormonales, que son realizar ejercicio físico, sobre todo el tratamiento de fuerza, cuidar el estrés, cuidar el sueño, cuidar la alimentación. Si hay obesidad, intentar revertirla, y si con todo eso no es suficiente, pues entonces valorar un tratamiento hormonal. Y ahora vamos a hablar de la hipermenorrea en adolescentes. La hipermenorrea o la regla muy abundante se caracteriza por un sangrado menstrual excesivo. Constituye una de las consultas más recurrentes en la práctica ginecológica, siendo especialmente prevalente entre la población adolescente.
Se define como un ciclo menstrual normal aquel cuya duración oscila entre 24 y 35 días, con un periodo de sangrado que varía entre 4 y 8 días y un volumen total de sangrado estimado entre 5 y 80 mililitros. Dado que es impracticable medir objetivamente el volumen de sangrado en las pacientes, es necesario confiar en su percepción subjetiva. Causas. Pues existen diversas causas que pueden provocar un sangrado menstrual abundante en la adolescente. No obstante, la causa más común de hipermenorrea en la adolescencia son los estados anovulatorios, la ausencia de ovulación. Y es que en los ciclos anovulatorios se observa esta producción continua de estrógenos no contrarrestados por la progesterona. Los estrógenos ejercen un efecto proliferativo sobre el endometrio, mientras que la progesterona, que predomina en la segunda fase del ciclo y es secretada por el cuerpo lúteo tras la ovulación, desempeña una función antiproliferativa y estabilizadora. La ausencia de ovulación impide la formación del cuerpo lúteo y, en consecuencia, el incremento en los niveles de progesterona, de manera que va a resultar en un crecimiento endometrial excesivo que va a culminar en sangrados irregulares y muy abundantes. Frecuentemente, esta anovulación en adolescentes se atribuye a la inmadurez del eje hipotálamo-hipófiso gonadal, especialmente común en los primeros años tras la menarquia. Y otras causas menos habituales en adolescentes pueden incluir el síndrome de ovario poliquístico o las enfermedades sistémicas. ¿Cómo lo vamos a tratar? El objetivo principal del tratamiento es revertir el estado de anemia y, a ser posible, conseguir unos ciclos más regulares. También trataremos de reducir los posibles riesgos a largo plazo de este estado anovulatorio. El primer paso en el manejo clínico debe ser la exclusión de un embarazo, incluso si la posibilidad parece muy remota. Cuando hay anemia leve, más de 10 miligramos por decilitro de hemoglobina, se suele mantener una actitud expectante y también podríamos utilizar suplementos de hierro. Cuando hay una anemia moderada, menos de 10 miligramos por decilitros con un sangrado paulatino, en estos casos se prefiere un manejo más activo. El ácido tranexámico en dosis de 1 gramo cada 6 horas mientras persiste el sangrado abundante durante máximo 3-5 días podría ser una opción. El ácido tranexámico actúa muy rápidamente reduciendo significativamente el sangrado. Los anticonceptivos con 30 miligramos de etinilestradiol. Y es que los estrógenos no disminuyen la talla final, por lo que pueden ser utilizados incluso en pacientes adolescentes. Los anticonceptivos con solo gestágenos son algo menos eficaces para disminuir el sangrado, por lo que los reservamos para casos en los que los estrógenos están contraindicados, porque hay migraña con áurea, lupus eritomatoso sistémico o enfermedades hepáticas. Los preparados de solo gestágenos hay que usarlos al menos 10 días al mes para que reduzcan el sangrado. Las pautas intermitentes de 10 a 14 días no tienen efecto anticonceptivo. Y cuando hay una anemia moderada con sangrado agudo intenso, en estos casos cohibir el sangrado es prioritario, por lo que utilizamos tratamientos un poco más agresivos. De primera línea vamos a utilizar los anticonceptivos combinados, pero a dosis más altas de lo habitual. Un comprimido cada 8 horas hasta que el sangrado sea menos abundante. Después haremos una pauta descendente, un comprimido cada 12 horas durante 48 horas. Y estas dosis altas de tratamiento pueden producir náuseas, por lo que muchas veces tendremos que asociarlas a un antiemético. Y si hay un sangrado grave, en caso de sangrado grave o que no responde al tratamiento, debemos utilizar expansores de volumen, recurriendo a la transfusión de hemoderivados incluso si fuera necesario. Los estrógenos a altas dosis, también pudiendo asociar progesterona, y como último recurso podríamos realizar un legrado aspirativo. A veces incluso se podría hacer un taponamiento uterino con Foley o con gasas intrauterinas. Y seguimos con otro tema muy frecuente en la adolescencia, la dismenorrea, el dolor durante la regla. Y es que en función de su etiología podemos clasificar la dismenorrea en secundaria, si hay una causa conocida, o primaria, si no existe una causa demostrable. Aunque en la adolescente la dismenorrea suele ser primaria, este es un diagnóstico de exclusión, ya que la endometriosis o los quistes en los ovarios que produzcan dolor también podrían aparecer a esta edad. En la patogénesis de la dismenorrea, las prostaglandinas liberadas por el desprendimiento endometrial al comienzo de la menstruación van a jugar un papel muy importante en la inducción de las contracciones uterinas. Cuando la presión uterina excede a la presión arterial, se desarrolla isquemia uterina y esto es lo que produce la dismenorrea. El dolor de regla suele comenzar entre 1 y 2 días antes del inicio de la regla, disminuyendo habitualmente en las siguientes 12-72 horas. Se trata además de un dolor recurrente que ocurre en la mayoría de los ciclos.
El dolor de la dismenorrea se suele localizar en la parte baja del abdomen, a veces irradiado hacia la espalda o hacia los muslos, y este dolor puede llegar a ser muy intenso y afectar en gran medida la actividad diaria o a la calidad de vida de la mujer. En ocasiones puede asociar náuseas, diarrea, fatiga, dolor de cabeza y mal estado general. ¿Cómo lo diagnosticamos? El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico. La dismenorrea primaria debe ser un diagnóstico de exclusión, descartando cualquier patología subyacente. ¿Cuándo tenemos que sospechar una dismenorrea secundaria debido a alguna causa? La presencia de alguno de estos aspectos nos hará pensar en la patología pélvica causante de la dismenorrea secundaria, pues cuando inicia más allá de los 25 años, aunque la endometriosis se puede dar en adolescentes. Cuando asocia un sangrado uterino anormal, cuando el dolor es solo en un sitio, o cuando hay ausencia de sintomatología como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de espalda, mareo, dolor de cabeza durante la menstruación. También cuando hay presencia de dispareunia o disquecia o los síntomas van progresando y son cada vez más severos. ¿Cómo tratamos la dismenorrea primaria? El objetivo del tratamiento va a ser disminuir el dolor de regla y mejorar la calidad de vida de la mujer. Una vez descartadas otras patologías, se puede iniciar un tratamiento empírico. Dentro de las recomendaciones no farmacológicas, pues las medidas no farmacológicas siempre deberían formar parte de las recomendaciones terapéuticas, ya que son inocuas, son baratas y aportan beneficios más allá del tratamiento del dolor. Muy importante, el ejercicio físico. Hay estudios que defienden que el ejercicio aumenta la progesterona, reduce los mediadores del dolor, reduce la inflamación sistémica y ayuda en gran medida a mejorar la dismenorrea. El calor seco en la parte baja del abdomen, y es que algunos estudios propugnan que tiene una eficacia muy similar al ibuprofeno y desde luego mucho más que el paracetamol. Y el uso de analgésicos, tanto los analgésicos como los AINES o el paracetamol son el tratamiento de primera línea. Los AINES van a actuar inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. El ibuprofeno es el más utilizado, aunque también se utiliza con frecuencia el desquetoprofeno, y los fenamatos, como el ácido mefenámico o mecofenamato, pueden ser un poco más eficaces para tratar la dismenorrea. Es importante comenzar cuando se manifiestan los primeros signos del dolor, ya que son fármacos eficaces para evitar la instauración del dolor, pero menos eficaces para tratarlo una vez el dolor ya se ha establecido. No se recomienda el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa, los COX-2, por sus efectos negativos sobre la ovulación, en el que las prostaglandinas juegan un papel muy importante. Y en cuanto al paracetamol, se suele utilizar en mujeres con intolerancia a los AINES, ya que es menos efectivo para el tratamiento de la dismenorrea y también puede combinarse con el resto de AINES. Dentro de los anticonceptivos hormonales, pues los anticonceptivos hormonales suelen reservarse para las pacientes que no responden o lo hacen parcialmente al tratamiento con analgésicos. Sin embargo, pueden ser la primera opción terapéutica en aquellas mujeres que además desean anticoncepción. La anticoncepción hormonal es efectiva en cualquiera de sus presentaciones y vías de administración y se prescribirá uno u otro en función de las características y las preferencias de cada mujer. Dentro de los tratamientos de segunda línea, para los casos refractarios al tratamiento puede ser conveniente reevaluar el diagnóstico inicial. Algunas opciones van a ser la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea del nervio tibial, el TENS. Los análogos de la GnRH, que van a inhibir la síntesis de gonadotropinas, inhibiendo la FSH y la LH, provocando una menopausia farmacológica reversible. Esto, lógicamente, va a ser muy extraño que lo lleguemos a utilizar en una mujer adolescente, pero puede llegar a contemplarse pues, en casos que son muy resistentes. Y a veces se puede ofrecer una laparoscopia exploradora, puede recurrirse pues, para buscar otras causas, como por ejemplo la endometriosis. Otros tratamientos, pues existen otro tipo de terapias con escasa evidencia, pero que pueden asociar riesgo muy bajo, por ejemplo el asesoramiento cognitivo-conductual o la medicina alternativa como la acupuntura, el jengibre o las hierbas chinas y las vitaminas D, E o B1. En cuanto a la endometriosis, bueno, pues la endometriosis se define como la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Se suele localizar en la pelvis, pero puede ocurrir en múltiples localizaciones, incluyendo la vejiga, el intestino, el diafragma y otros lugares más infrecuentes como la cavidad pleural. La localización ectópica del tejido endometrial va a causar inflamación y puede asociar dismenorrea, dispareunia, dolor crónico e infertilidad. Existe gran variabilidad en la gravedad de los síntomas, desde leves hasta un dolor incapacitante.
Y es que la endometriosis puede producir dismenorrea, pero también produce otros tipos de dolor como la dispareunia, disuria, disquecia y dolor pélvico no relacionado con la regla. Al contrario que la dismenorrea primaria, la dismenorrea que se relaciona con la endometriosis suele empeorar con el paso de los años. Y vamos a hablar ahora sobre la anticoncepción en adolescentes. Y es que en España el inicio de las relaciones sexuales se establece en torno a los 15,6 años. Los estudios de la SEC, la Sociedad Española de Contracepción, señalan la tendencia más temprana del inicio. Un 23,6% de las mujeres menores de 25 años no usan anticonceptivos habitualmente, condicionando que el riesgo de embarazo durante el primer año de relaciones sexuales desprotegidas se establece en un 85%. Se puede considerar la juventud como una etapa de la vida en la cual se empiezan la mayoría de las relaciones sexuales influidas por el deseo a sentirse adulto, la búsqueda de identidad propia, también rebeldía, influencia social, sentimiento de invulnerabilidad. Y existen ciertas barreras que limitan el uso de anticoncepción en las menores de edad, como son las preocupaciones sobre la confidencialidad o la notificación a los padres, el desconocimiento de las opciones disponibles y de cómo solicitarlas, el coste, las percepciones erróneas sobre el riesgo real de embarazo y la eficacia y los efectos adversos. Y a pesar de que las adolescentes tienen un fácil acceso a la información, o eso es lo que pensamos, esta información suele ser superficial, provocando un desconocimiento y un gran número de creencias falsas. Esto convierte las relaciones sexuales en la adolescencia en una conducta de riesgo de embarazos no planificados y de infecciones de transmisión sexual o ITS. Dentro de los aspectos médico-legales debemos tener en cuenta sobre todo la capacidad de consentir de la menor, y este juicio debe hacerlo el médico. El único requisito exigido para otorgar plena eficacia al consentimiento del menor será la capacidad de comprensión de la información ofrecida en términos asequibles y comprensibles. Desde 2015, la legislación española establece que la edad mínima para consentir relaciones sexuales se sitúa en los 16 años. Mantener relaciones con menos de esta edad se considera delito, excepto si las personas que mantienen la relación tienen una edad y una madurez similar. La Ley 41/2002 establece, en general, la mayoría de la edad médica a los 16 años. A partir de los 12 años, el menor debe ser escuchado, aunque sea representado por padres y tutores. Y el médico responsable del acto asistencial valorará la capacidad y la gravedad del riesgo en pacientes de 12 a 16 años, evaluando si es un menor maduro, es decir, si comprende la información clínica y terapéutica recibida y si consiente libremente. Si la menor de 16 años es considerada una menor madura, será la única que decida el tratamiento y a quien se le facilite la información, respetándose al máximo su derecho a la confidencialidad. En cuanto al consejo contraceptivo, durante la consulta es recomendable dedicar tiempo a escuchar al adolescente bajo un marco de confianza e intimidad, ofreciéndoles un seguimiento posterior. En general, en pacientes sanas se puede obviar la exploración ginecológica y no se debe diferir la prescripción de anticonceptivos en adolescentes a la espera de la consulta especializada, ya que el riesgo de un embarazo no deseado puede llegar a ser mayor. Ante cualquier duda respecto a las patologías médicas y anticoncepción y la tabla de criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la OMS y de la CDC de 2020, estas tablas nos van a permitir definir las opciones. En cuanto a los métodos barreras son menos efectivos porque requieren la colaboración y el uso correcto. Sin embargo, es el único que ofrece protección frente a las ITS. Por eso, la estrategia en las adolescentes es el doble método, uso combinado de preservativo junto con cualquier otro método anticonceptivo. Este es el más recomendable para la población adolescente sexualmente activa. Los anticonceptivos hormonales combinados tienen una dosis de estrógeno, casi siempre etinilestradiol, junto con una dosis de gestágeno, cada uno con unas características algo distintas. También existen distintas vías de administración, oral, vaginal o transdérmica, y de esta forma existe una amplia variedad de opciones para individualizar el tratamiento. No se debe demorar la prescripción de un anticonceptivo y menos aún en pacientes adolescentes. Debemos comenzar de inicio rápido. Los anticonceptivos, además, aportan ventajas para las adolescentes. Son de fácil utilización, rápida recuperación de la fertilidad en cuanto se suspenden, no tienen relación con el coito y no es necesaria la cooperación de ambos, mejoran los síntomas asociados a la menstruación, además de regular los ciclos,
y pueden dar beneficios antiandrogénicos, con mejora del acné, del hirsutismo o la seborrea, mejor con gestágenos antiandrogénicos como la clormadinoma, el dienogest o la drospirenona. Y luego tenemos los anticonceptivos que llevan solo gestágenos, y es que igual que los anticonceptivos combinados, también existen múltiples presentaciones y vías de administración, en oral, inyectable, en implante subcutáneo, también hay DIUs, y en los adolescentes pues pueden utilizarse los pacientes que toleren mal los estrógenos, por ejemplo por mala tolerancia digestiva o en las que estén contraindicados. Es importante explicar a la usuaria que con los anticonceptivos solo gestágenos se pierde el patrón de sangrado. Las reglas no son tan regulares y es frecuente que en los primeros meses el sangrado sea frecuente y escaso, haciéndose cada vez más infrecuente con el paso de los meses, llegando incluso a desaparecer la regla sin que eso tenga un impacto negativo en la salud de la mujer. Es una menorrea por atrofia endometrial, no por una carencia de hormonas. Recientemente se ha comercializado un anticonceptivo solo gestágeno con descanso, con el que además se pueden tener sangrados más regulares, aunque no siempre. El método anticonceptivo reversible de larga duración, lo que llamamos los LARC. Los LARC son métodos anticonceptivos reversibles de mayor efectividad. Están cada vez más difundidos entre las adolescentes o entre las mujeres jóvenes. El DIU, que puede ser un DIU hormonal de levonorgestrel o de cobre, es un método anticonceptivo reversible de larga duración con una alta eficacia, seguridad y buena tolerancia. Como limitaciones, hay que explicar a la paciente que el DIU de cobre puede aumentar el volumen de sangrado y dolor de la menstruación, sobre todo en los primeros meses de la inserción, y además que la inserción en mujeres que no han tenido hijos puede ser bastante dolorosa. Al igual que en pacientes adultas, el riesgo de EPI, de enfermedad inflamatoria pélvica, ocurre principalmente en los 90 días posinserción y será importante descartar ITS si se sospechan estas antes de la inserción. El DIU hormonal tiene las mismas peculiaridades que cualquier anticonceptivo de solo gestágeno. Y también se puede investigar porque existen algunos DIUs que se llaman mini, que tienen un tamaño un poquito menor y que podría doler o molestar un poco menos en la inserción en estas mujeres adolescentes que no han tenido hijos. El implante subdérmico de tonorgestrel también es una opción como un LARC. El principal motivo de abandono suele ser el sangrado irregular e inesperado. Sin embargo, la adherencia y tolerancia es mejor si se informa de este efecto con anterioridad. El implante va a ser muy útil porque dura 3 años, la paciente no se tiene que acordar de tomarlo y en general en mujeres que sabemos que no van a tener la constancia de tomar el anticonceptivo o que los olvidos van a ser muy frecuentes, es un método muy recomendado. Dentro de las otras alternativas anticonceptivas, la abstinencia es la forma más eficaz de prevenir embarazo y las ITS, si bien no es un anticonceptivo como tal. Los métodos naturales no se consideran métodos recomendados durante la adolescencia, ya que en este periodo confluyen ciertas peculiaridades, hay ovulación irregular, inmadurez para la comprensión y en ocasiones una conducta sexual espontánea e irregular. Y en cuanto a la anticoncepción de urgencia constituye una segunda oportunidad para una relación no protegida. No debe ser considerado un método contraceptivo habitual y debemos aprovechar la ocasión para hacer un consejo anticonceptivo posterior. Las opciones disponibles no difieren de las que se pueden recomendar a las pacientes adultas, siendo la píldora postcoital de levonorgestrel la más utilizada. Va a actuar inhibiendo el pico de LH y por tanto inhibiendo la ovulación. Estas píldoras van a intentar evitar que se produzca el embarazo si todavía no se ha producido, pero si ya se hubiese producido el embarazo cuando la paciente toma la pastilla postcoital, no son abortivas y por tanto no impedirían el embarazo. Preguntas frecuentes entre adolescentes. Algunas de esas cuestiones se basan en conceptos erróneos perpetuados sin evidencia científica. Por ejemplo, los olvidos. El olvido de píldoras anticonceptivas es más frecuente en las adolescentes, con una media de 3 píldoras por ciclo. Así que se debe insistir en la toma correcta. Y en caso de olvido, si han pasado menos de 24 horas, se toma la píldora olvidada. Si han pasado más de 24 horas, se toma la píldora olvidada y se asocia preservativo, valorando además, si es posible, la anticoncepción postcoital. En los trastornos digestivos, pues la eficacia de los tratamientos orales se puede ver afectada por trastornos digestivos. El parche y el anillo vaginal evitan el primer paso hepático y mantienen niveles constantes en sangre y su eficacia no se ve alterada por estos trastornos. En cuanto al peso, la relación causal entre el tratamiento anticonceptivo hormonal y la ganancia de peso no se ha podido demostrar, excepto con la inyección de los anticonceptivos intramusculares de progesterona.
el acné. Los anticonceptivos de solo gestágenos pueden aumentar los síntomas androgénicos y en caso del acné se van a priorizar los anticonceptivos orales combinados antiandrogénicos durante un mínimo de 3 a 6 meses. Y en cuanto al humor, no está demostrada la relación directa entre dichos compuestos y la depresión. No obstante, si los síntomas aparecen o empeoran durante la toma, pues está indicado suspenderlos y se puede cambiar por otro tipo de compuesto. En cuanto a la fertilidad posterior, no existe evidencia de esterilidad ni de mayor incidencia de abortos, complicaciones obstétricas o malformaciones congénitas posterior. El tema de los descansos. No está justificado realizar periodos de descanso, no aportan ventajas adicionales y pueden conllevar un embarazo no planificado. El patrón de sangrado. En el caso de que no se produzca la hemorragia por deprivación o haya un sangrado intermenstrual o spotting y se sospeche un fallo del método o mala absorción, habrá que descartar embarazo. Si se ha utilizado correctamente, se deberá continuar, ya que probablemente se deba a un predominio atrofiante en el endometrio del compuesto gestagénico, con menstruaciones silentes. Bastará con aumentar la dosis de etinilestradiol o cambiar de gestágeno. En cuanto a la estatura y la edad ósea, la talla definitiva se alcanza a los 12 meses de la menarquia, por lo que el efecto del tratamiento hormonal sobre la talla va a ser insignificante. Se recomienda evitar preparados con menor o igual a 20 microgramos de etinilestradiol para evitar un efecto negativo sobre la densidad mineral ósea. Y las ITS, pues los adolescentes tienen las tasas más altas de ITS de cualquier grupo de edad, influida por el inicio precoz de las relaciones y la promiscuidad. El único método que disminuye el riesgo de ITS es el preservativo. La estrategia que debemos intentar es la del doble método, con el uso combinado del preservativo junto con cualquier otro método anticonceptivo, y es la más recomendada en esta población sexualmente activa. El riesgo de trombosis. La prevalencia de trombosis en la adolescencia es muy baja, incluso tras tratamientos hormonales. Se va a favorecer el uso de preparados con bajas dosis de etinilestradiol y los anticonceptivos de solo gestágenos no aumentan el riesgo de fenómenos trombóticos. Y las dudas en cuanto al cáncer, pues los anticonceptivos hormonales combinados protegen contra el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Se ha demostrado un leve aumento de riesgo de cáncer de mama entre las mujeres que empiezan a usar la píldora antes con menos de 20 años, que desaparece a los 10 años de haber cesado la píldora. No está contraindicada la toma de anticonceptivos en adolescentes con antecedentes de primer grado de cáncer de mama. Y vamos con uno de los temas más importantes, la ITS en los adolescentes, las infecciones de transmisión sexual. Y es que las ITS constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Según la OMS, se estiman unos 374 millones de nuevas infecciones, 129 millones por clamidia, 82 millones por gonorrea y 7 millones por sífilis, con 156 millones de tricomoniasis. Más de 520 millones de personas tienen herpes genital por VHS y unos 300 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano. Las ITS son importantes por sus implicaciones en salud sexual y reproductiva. Y es que las adolescentes presentan tasas de incidencia más elevadas debido a factores conductuales, por múltiples parejas sexuales, con uso no adecuado de métodos barrera y factores biológicos. Los adolescentes y adultos jóvenes, los que están entre 15 y 24 años, solo suponen el 27% de la población sexualmente activa, pero es el grupo que representa más del 50% de los casos nuevos de ITS cada año. Empezamos por la vaginosis bacteriana, que si bien no se considera una ITS, pero sí que puede estar relacionada con el inicio de las relaciones sexuales. La vaginosis bacteriana es un síndrome polimicrobiano que resulta de una disminución de los lactobacilos y un aumento de las bacterias saprofitas, principalmente anaerobias gram negativas como la Gardnerella, el Mobilingus, Bacteroides, Prevotella, y se debe a un desequilibrio en la microbiota vaginal. La ausencia de inflamación va a distinguir la vaginosis de la vaginitis. Aunque no se considera una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual, se ha observado una asociación con el número de parejas sexuales o un nuevo compañero sexual en el último mes, posiblemente por el aumento del pH vaginal tras las relaciones sexuales, lo que favorece la proliferación de Gardnerella y otros microorganismos. El 50% de las vaginosis bacterianas son asintomáticas y causan un síntoma. El síntoma principal va a ser la secreción vaginal acuosa, blanquecina grisácea, con ese olor característico a minas, el olor similar a pescado.
¿Cómo se diagnostica? Pues suele ser clínico y aunque se puede confirmar con la presencia de los clue cells en el microscopio. Y el tratamiento, pues solo se van a tratar las pacientes sintomáticas. Las formulaciones tópicas son la primera opción, con metronidazol vaginal u oral o clindamicina vaginal. Es importante recordar que hay que evitar el alcohol durante las 24 horas tras el metronidazol y que la clindamicina puede afectar a la integridad del preservativo hasta 7 días. También se puede utilizar el cloruro de decualinio, que es un antiséptico de amplio espectro, bactericida y fungicida, que se administra en forma de óvulos vaginales durante 6 días. Y los probióticos pueden reducir la tasa de recidivas. Otro tipo de vulvovaginitis muy frecuente es la candidiásica y representa aproximadamente el 25% de las vulvovaginitis, causada principalmente por la Candida albicans. Su incidencia máxima se observa entre los 20 y los 40 años, aunque también aparecen en otras edades, incluso antes de iniciar las relaciones sexuales. Suele ser secundaria a condiciones que disminuyen la inmunidad local, permitiendo la proliferación de la cándida. Sin embargo, su presencia en el cultivo no siempre indica enfermedad. Para diagnosticar la vulvovaginitis candidiásica debe haber inflamación vulvovaginal asociada. En cuanto a los desencadenantes, aunque en la mayoría de los casos no existe ningún desencadenante, algunas circunstancias que favorecen la aparición de candidiasis son la diabetes mellitus mal controlada, el uso de antibióticos de amplio espectro por desequilibrio de la microbiota normal, los niveles elevados de estrógenos, por ejemplo, en el uso de anticonceptivos hormonales, en enfermedades inmunodepresoras. ¿Y qué signos y síntomas da la candidiasis vaginal? Pues la presentación clínica de la candidiasis suele ser muy característica: un prurito muy intenso, escozor, dispareunia y disuria. La secreción vaginal aumentada suele ser blanquecina, espesa, con aspecto de yogur o requesón. Y la mucosa vaginal suele estar eritematosa, con leucorrea blanca fácilmente desprendible. Las lesiones cutáneas en vulva y periné, bien como pequeñas llagas o fisuras producidas por la cándida o como escoriaciones producidas por el rascado. ¿Y cómo se diagnostica? En la mayor parte de los casos va a ser un diagnóstico clínico y en los casos dudosos o recurrentes podemos realizar pruebas de laboratorio. En el frotis microscópico se van a observar esporas o hifas y el pH vaginal no suele alterarse, suele estar entre 3,5 y 4,5. El cultivo va a ser la prueba de confirmación, especialmente en casos recurrentes o cuando se sospechan especies no albicans. Sin embargo, un cultivo negativo no descarta la candidiasis. En cuanto al tratamiento, pues el objetivo es aliviar los síntomas, por lo que trataremos a las mujeres sintomáticas. La candidiasis suele responder bien a tratamientos tópicos como derivados imidazólicos, el clotrimazol, miconazol, ketoconazol o fenticonazol. Y vamos a reservar el tratamiento oral con fluconazol o itraconazol para casos recurrentes o persistentes. Este tratamiento oral está contraindicado durante el embarazo. En casos resistentes, la nistatina es una alternativa eficaz, especialmente contra Candida albicans y algunas especies no albicans, y con baja incidencia de resistencias. Y el ácido bórico se utiliza en infecciones recurrentes o por Candida glabrata. En casos recidivantes pueden utilizarse pautas largas de supresión y recomendar probióticos y consejos de hábitos de vida, reducir el alcohol y consumo de alimentos procesados o reducir el consumo de alimentos con alto índice glucémico, evitar antibióticos siempre que sea posible, reducir el estrés y priorizar el descanso pueden ayudar. Continuamos con las tricomonas. La tricomoniasis es causada por tricomonas vaginales, que es un protozoo unicelular considerado una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Aunque era una ITS muy frecuente, su prevalencia en nuestro medio ha disminuido. En la clínica, pues hasta un 70% de las mujeres pueden ser asintomáticas. En ocasiones, pues puede producir mal olor, leucorrea, prurito intenso, irritación, y en la exploración se puede observar eritema vulvovaginal o el cérvix en fresa con un punteado hemorrágico visible a simple vista cuando ponemos el espéculo, que es muy característico, y también se puede observar en ocasiones pues una leucorrea espumosa amarillo-verdosa. El diagnóstico se realiza mediante la PCR o por visualización del parásito en el examen en fresco, ya que se produce un movimiento característico del parásito. Se trata con metronidazol oral 2 gramos en dosis única o 500 miligramos cada 12 durante 7 días en casos resistentes, y también se puede utilizar el tinidazol como alternativa. Se aconseja tratar a las parejas sexuales y se debe evitar el consumo de alcohol durante y 24 horas post-tratamiento.
Hay algunas vulvovaginitis no infecciosas. En la adolescencia, la vulvovaginitis alérgica o irritativa también es relativamente frecuente, por lo que debemos indagar sobre historia personal o familiar de atopia, como eczema, asma o rinitis alérgica, si hay psoriasis, diabetes, enfermedades autoinmunes, escapes de orina y la higiene genital habitual, indagar sobre un posible agente irritante. Es importante conocer la duración, los desencadenantes, la localización y la posible relación con el ciclo menstrual. Cuando existen estas vulvovaginitis irritativas, es importante aconsejar al adolescente que se debe utilizar una ropa interior de algodón transpirable, evitar el salvaslip diario, por supuesto no hacer nunca duchas vaginales y evitar cualquier producto irritante tipo desodorante vulvar o vaginal o fragancias vulvares o vaginales que existen en el mercado. Seguimos con la clamidia. La clamidia es la ITS bacteriana más frecuente en España, con una prevalencia entre el 4 y el 7%. En adolescentes, la incidencia en España ha aumentado de manera significativa en los últimos 10 años. En el grupo de 13-19 años está en unos 100-150 casos de cada 100.000 adolescentes al año, con tendencia al alza. Y en cuanto a la clínica, pues las infecciones por Clamidia trachomatis son a menudo asintomáticas. En el 70-95% de las mujeres no produce ningún síntoma y en el 50% de los hombres tampoco. Esto va a dificultar su prevención y las complicaciones a largo plazo, que pueden además tener implicaciones reproductivas. En caso de que aparezcan síntomas, los más frecuentes son cervicitis, uretritis y la enfermedad inflamatoria pélvica. Puede producir sangrado poscoital, dolor abdominal y secreción vaginal. Y la EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica, pues es muy importante detectarla y tratarla a tiempo, ya que puede tener implicaciones reproductivas, causando infertilidad en el futuro si se produce la afectación de ambas trompas. Se va a diagnosticar mediante la PCR de las muestras vulvovaginal, uretral o rectal, y para tratarla las pautas más utilizadas son la doxiciclina 100 cada 12 horas oral durante 7 días o la acitromicina 1 gramo oral monodosis. Debido a la gran frecuencia de coinfección con gonococo, algunos autores prefieren asociar la ceftriaxona intramuscular monodosis de forma empírica, aún con pruebas diagnósticas negativas. Y es que la clamidia, igual que el gonococo, es una enfermedad de declaración obligatoria y se debe informar al servicio de medicina preventiva. Además, se debe tratar a la pareja sexual y utilizar preservativo durante el tratamiento. Va a ser necesario informar, valorar y tratar a todas las parejas sexuales de los últimos 3-6 meses previo a la aparición de los síntomas y realizar cribado de otras ITS. En cuanto al gonococo, el gonococo, la gonorrea, está causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Es una de las ITS bacterianas más prevalentes, aunque la población general adolescente se estima en torno al 0,2-0,8%, afectando más a varones que a mujeres. Se contagia por contacto mucosa-mucosa, pudiendo afectar a la uretra, endocervix, recto, faringe y conjuntiva. Y si la infección asciende, puede producir EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, y orquiepididimitis en el varón, así como bacteriemia. En cuanto a las clínicas, las afectaciones rectal y faríngea suelen ser asintomáticas y en caso de afectación urogenital se puede producir un flujo vaginal aumentado o alterado en un 50%, dolor en hipogastrio, disuria y raramente un sangrado intermenstrual o menorragia. En la exploración, el cervix puede presentar un exudado mucopurulento, hiperemia y hemorragia de contacto. Si duele la movilización cervical, podría tratarse de una EPI, de una enfermedad inflamatoria pélvica, y la infección gonocócica diseminada puede producir lesiones en la piel, fiebre, artralgia, artritis aguda y tenosinovitis. Para el diagnóstico, pues se va a realizar una PCR en las muestras uretral, cervical, rectal, faríngea o mediante un cultivo si se sospecha una resistencia. Para tratamiento depende de la afectación que produzca. Por lo general, debido a su capacidad de desarrollar resistencia, se suele recomendar la ceftriaxona 500 mg intramuscular dosis única más la doxiciclina 100 mg cada 12 horas vía oral durante 7 días. La ceftriaxona también se podría dar en 500 mg dosis única más acitromicina 1 gramo vía oral dosis única, pero esta pauta genera más resistencias. Si la alergia a penicilina, pues se puede dar gentamicina 240 mg intramuscular más acitromicina 2 gramos oral. En los casos que se produzca una EPI, se aconseja ceftriaxona 500 mg intramuscular, doxiciclina y metronidazol durante 14 días. En caso de infección diseminada o aparición de abscesos pélvico, el tratamiento será intravenoso y con ingreso hospitalario. Se recomienda realizar un control en la paciente a las 2 semanas de haber finalizado el tratamiento.
Continuamos con la sífilis. La sífilis está causada por la bacteria Treponema pallidum. Es una espiroqueta que puede penetrar a través de mucosas intactas y heridas en la piel y se va a diseminar por los vasos linfáticos y sanguíneos, pudiendo afectar a cualquier órgano del cuerpo. Su incidencia está aumentando progresivamente, sobre todo en hombres que practican sexo con hombres y pacientes VIH. En adolescentes, la incidencia se sitúa entre 5 o 6 casos de cada 100.000 adolescentes por año, afectando principalmente a los varones, y la prevalencia en población general adolescente es menor del 1%. La vía más frecuente es la transmisión sexual y si no se trata, la enfermedad puede ir evolucionando con gran variedad de expresiones clínicas, generalmente en 4 fases. Primero tenemos la sífilis primaria. Y es que tras el inóculo se produce una respuesta local en la zona de inoculación, que puede ser genitales externos, en la boca, en el área perianal o en el cérvix, y esto va a ser en forma de chancro no doloroso o chancro sifilítico. Es una úlcera indurada no exudativa. Y el chancro suele desaparecer espontáneamente en 3-6 semanas sin dejar lesión residual, lo cual es peligroso porque el paciente dice: me salió una cosa que no me dolía y se fue sola, así que no será nada grave. Pero es un error porque si no se trata, esto puede producir una sífilis secundaria o permanecer en fase latente durante un periodo prolongado, pudiendo reactivarse posteriormente como una sífilis terciaria. En la sífilis secundaria, el treponema puede invadir los espacios perivasculares, produciendo una diseminación hematógena a otros tejidos, pudiendo afectar a cualquier órgano y producir una afectación multisistémica. Puede ocurrir a las 2-8 semanas desde la aparición del chancro. Y la clínica va a depender del órgano que afecta, siendo más frecuente la piel, produciendo un exantema maculopapuloso generalizado que afecta a las palmas y a las plantas de las manos y de los pies. En las zonas intertriginosas producen los llamados condilomas planos o condiloma lata, que también pueden desarrollarse en mucosas y pueden producir glomerulonefritis, hepatitis, alteraciones digestivas, osteitis, sinovitis, faringitis. ¿Y qué ocurre cuando la sífilis permanece latente? Cuando remite la sífilis secundaria, que habitualmente lo hace entre 2 y 6 semanas, la infección solo se puede detectar serológicamente y podría permanecer asintomática de por vida o presentar de nuevo una fase sintomática, que es lo que llamamos la sífilis terciaria. La sífilis terciaria ocurre tras una o varias décadas, por lo que en un adolescente va a ser prácticamente imposible. Y puede producir una neurosífilis cuando afecta al sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo o estructuras meningovasculares o parenquimatosas. Puede llegar a producir tabes dorsal o parálisis general y también puede afectar a grandes vasos, piel, hueso o hígado, produciendo las gomas. ¿Cómo se diagnostica? Pues identificando el treponema pallidum en fresco, y su ADN se puede ver en las lesiones o anticuerpos en el suero o el líquido cefalorraquídeo en casos de neurosífilis. En cuanto a la serología de sífilis, existen 2 grandes grupos de pruebas: las pruebas reagínicas o no treponémicas y las treponémicas. Las pruebas reagínicas son la VDRL o RPR y se utilizan para el cribado. VDRL en líquido cefalorraquídeo es sensible y específica. Y las pruebas treponémicas son la TPHA o TTPA, se utilizan como confirmación de la enfermedad. El diagnóstico de confirmación puede ser complejo y suele requerir la participación de un equipo de infecciosas o de medicina interna. Y para tratarla, pues el tratamiento sigue siendo muy sencillo y barato. Es la penicilina G-benzatina intramuscular en dosis única. En las primeras 24 horas tenemos que estar atentos porque podría presentarse un cuadro febril agudo acompañado de malestar general, cefalea, artralgias y mialgias, y esto es lo que llamamos la reacción de Harris-Hersheimer, producida por la destrucción masiva de treponemas. Va a ceder con los analgésicos y antipiréticos convencionales. Y cuando se trata la sífilis latente tardía o neurosífilis, pues se va a administrar la inyección intramuscular una vez por semana durante 3 semanas consecutivas. Si ha habido un contacto sexual con una persona con sífilis primaria o secundaria en los 3 meses previos, se recomienda tratar como una sífilis precoz independientemente del test serológico. Y vamos a continuar con una de las ITS víricas más frecuentes, el virus del papiloma humano o VPH. Y es que el cáncer de cuello de útero es la tercera neoplasia en mujeres más frecuente a nivel mundial. Gracias a los programas de cribado mediante la citología cervical de forma adecuada y mantenida, se ha reducido hasta el 80-90% la incidencia y la mortalidad por este cáncer.
El virus del papiloma humano es el agente causal de la práctica totalidad de los casos de cáncer de cuello de útero. En concreto, los genotipos 16 y 18 van a producir el 70% de las lesiones invasivas y el resto está producido por otros 10 tipos. No obstante, el modelo de carcinogénesis se basa en la persistencia de la infección por VIH como un elemento necesario para desarrollar las lesiones precursoras y el cáncer, por lo que va a ser anecdótico encontrar un caso en la adolescencia de cáncer de cuello de útero producido por VPH. Durante los primeros años de vida sexual existe una elevada exposición, como decíamos, a las ITS, y en concreto existe una elevada exposición al VPH e igualmente aclaramiento. Más del 90% de las infecciones en estos casos van a ser transitorias y completamente irrelevantes, porque la paciente va a estar en contacto con el VPH, pero su cuerpo lo va a curar y no va a producir ningún tipo de impacto en ella. A partir de los 30 años ya hay menos prevalencia, pero hay mayor persistencia, que es lo que nos importa, suponiendo mayor riesgo e incidencia de lesiones. En cuanto a la vacunación, pues en España existe un programa de prevención primaria de esta patología mediante la vacunación para el VPH y un programa de prevención secundaria mediante el programa de cribado a través de la citología que comienza a los 25 años. Existen 3 tipos de vacunas comercializadas. Las 3 previenen la infección por VPH y ninguna ha demostrado ser terapéutica, ninguna cura el virus del papiloma humano, ni influir en la regresión de la infección por el virus. La inmunogenicidad es muy buena en las 3, con posibilidad de seroconversión del 93 al 100% en mujeres y del 99 al 100% en hombres. El beneficio va a ser máximo si se administra la vacuna antes de haber iniciado las relaciones sexuales. Por eso se aconseja iniciar a los 11 o 12 años administrándose 2 dosis separadas 6 meses. Es posible que una única dosis pudiera ser igual de efectiva en esta edad, pero todavía están en ello en los ensayos. En mayores de 15 años ya se tienen que administrar las 3 dosis. El virus del papiloma, aunque en distintos serotipos, también es causante de los condilomas o las verrugas vulvares, pero los serotipos causantes de condilomas no se van a asociar con riesgo de cáncer de cérvix. Seguimos con otra ITS vírica, el virus herpes simple. El herpes genital puede estar producido tanto por el VHS tipo 1 como el VHS tipo 2, aunque el tipo 2 es más frecuente en la región genital. Esta infección es la causa más frecuente de úlcera vulvar en población sexualmente activa de los países desarrollados. Y es una importante causa de morbilidad en el neonato por riesgo de transmisión vertical durante el parto. En la clínica, pues tras entrar en contacto con la mucosa oral o genital, el virus va a penetrar a través de abrasiones o microfisuras de la piel y se transporta a través del axón al núcleo de las neuronas de los ganglios sensitivos de la médula espinal, donde se replica o permanece latente. El primer episodio suele ser más intenso que las recurrencias. Se incuba entre 2 y 12 días y suele haber una fase prodrómica con fiebre, malestar general, dolor de cabeza o mialgia, seguida de la aparición de lesiones, que son unas ampollas dolorosas que progresan a úlceras y se transforman en costra para después curarse. Son frecuentes la uretritis o la linfadenopatía inguinal dolorosa, y el cuadro puede asociar escozor o picor, flujo vaginal anómalo y dolor en piernas, nalgas o genitales. Las lesiones recurrentes suelen ser de menor extensión y a menudo unilaterales, y existe gran variación entre el número de brotes, la gravedad y el curso de las recurrencias. Para el diagnóstico, pues la presencia de múltiples vesículas y úlceras dolorosas puede orientar al diagnóstico y es suficiente para iniciar un tratamiento empírico precoz. Se recomienda además una confirmación diagnóstica posterior mediante PCR y la serología podría ser de utilidad. Para tratarlo, el beneficio del tratamiento es máximo si se administra en las primeras 72 horas. Los antivirales permiten una curación más rápida, se atenúan los síntomas y se acorta el tiempo de excreción viral, disminuyendo así el riesgo de contagio. El tratamiento no va a conseguir erradicar el virus latente y no ha demostrado modificar el curso de las recidivas. Existen 3 fármacos con una eficacia muy similar: el aciclovir en pauta de 400 miligramos cada 8 horas en 7-10 días, el fanciclovir 250 miligramos cada 8 horas 7-10 días o valaciclovir 1 gramo cada 12 horas 7-10 días. Este tiene mejor posología. El tratamiento tópico va a ser ineficaz para el tratamiento del herpes genital, por lo que no se recomienda.
¿Qué hacemos con las parejas sexuales? Se puede transmitir durante los episodios asintomáticos también, aunque más frecuentemente en los 12 primeros meses tras la primoinfección. Es importante informar sobre el herpes a las parejas actuales y futuras y se recomienda la abstención sexual con parejas no infectadas ante la presencia de lesiones o síntomas prodrómicos. La utilización del preservativo va a disminuir, pero no va a eliminar el riesgo de transmisión. Seguimos con otra ITS bastante frecuente, que es el Molluscum contagiosum. El Molluscum contagiosum está causado por el virus del mismo nombre y se sospecha una prevalencia elevada, ya que se estima que el 40% de las infecciones son subclínicas. Es importante saber que este virus se transmite también por fómites o de forma directa, contacto piel con piel, además de la autoinoculación por rascado o depilación. Con lo que en adolescentes y adultos jóvenes que mantienen relaciones sexuales puede ser una ITS, pero cuando lo vemos en niños no necesariamente tiene que estar relacionado con una ITS, porque puede haber un contacto no sexual. En cuanto a la clínica, se presenta como pequeñas pápulas umbilicadas de consistencia firme, de 3-5 milímetros, de color de la piel, blanco o amarillento, y estas lesiones suelen ser asintomáticas o presentar un prurito leve. Para tratarla, pues ningún tratamiento ha demostrado ser superior a los demás, ni tampoco superior a la actitud expectante. En el área genital, al menos en pacientes inmunocompetentes. Tratamientos médicos, pues la podofilotoxina, el imiquimod o la cantaridina, y quirúrgicos podrían ser la crioterapia o el curetaje. Y vamos a mencionar también la pediculosis púbica. La pediculosis púbica, conocida comúnmente como ladillas, es una infestación producida por parásitos hematófagos. Las ladillas suelen ser de transmisión sexual, aunque podría producirse también a través de fómites. El síntoma más frecuente va a ser el prurito y el tratamiento de elección es la permetrina o la crema loción. Y unas palabras también sobre la escabiosis o la sarna. La sarna es una patología producida por el ácaro Sarcoptes scabiei. La transmisión sexual es frecuente en adultos jóvenes, aunque la vía principal es el contacto cutáneo prolongado. Clásicamente se ha asociado a pobreza, promiscuidad, inmunosupresión y viajes, aunque su incidencia está en aumento en nuestro medio. Y el síntoma cardinal va a ser el prurito intenso de predominio nocturno. El tratamiento de elección es la permetrina y las medidas higiénicas. Y vamos ahora con otro tipo de afectación que sí que es infecciosa, pero no está relacionada con las ITS, que es acerca de la bartolinitis, de la glándula de Bartolino, que es bastante frecuente también. Las glándulas de Bartolino tienen como función la secreción de moco para proporcionar lubricación vaginal y vulvar. Cada glándula, situada en el espesor de los labios mayores, mide aproximadamente 0,5 centímetros y tiene un conducto de 2,5 centímetros de largo que drena en el vestíbulo vulvar. El quiste de Bartolino se va a producir cuando el conducto de la glándula se obstruye y el moco se acumula, dilatando el conducto. El quiste de Bartolino suele ser asintomático. O si produce algún síntoma, porque lo toca la paciente, no debe dar molestias ni molestar durante las relaciones sexuales. ¿Y qué pasa en la bartolinitis? Pues un quiste de Bartolino se puede infectar, dando lugar a la bartolinitis. El síntoma característico va a ser el dolor y aparecen los signos flogóticos. La fiebre va a ser infrecuente. El tratamiento va a ser antibiótico y la bartolinitis no suele ser una enfermedad de transmisión sexual. El tratamiento empírico más utilizado es la amoxicilina clavulánico. ¿Y el absceso de Bartolino? Pues en el absceso se forma una colección más blanda que fluctúa y esa va a ser sugestiva de aparición de pus. En este caso, el tratamiento ha de ser quirúrgico mediante el drenaje o la marsupialización. En ocasiones el absceso drena espontáneamente y si esto sucede, es posible que no requiera más tratamiento. ¿Qué hay de la úlcera de Lifschutz? Se trata de una entidad de etiología desconocida, aunque se cree que interviene un mecanismo de hipersensibilidad a agentes infecciosos, apareciendo frecuentemente después de un proceso gripal. Afecta más frecuentemente a niñas y mujeres jóvenes independientemente de su actividad sexual. Va a cursar con la aparición de forma aguda de múltiples úlceras dolorosas en el vestíbulo vulvar, muchas veces con una distribución simétrica o en beso, que suelen curar espontáneamente en 2 o 3 semanas sin dejar ningún tipo de cicatriz. Puede haber recurrencias hasta en 1/3 de las pacientes y el tratamiento va a consistir en la limpieza local para evitar la sobreinfección y el control del dolor con AINES, paracetamol o anestésicos tópicos como la lidocaína al 2%.
Eso es todo acerca de la ginecología en las mujeres adolescentes. Hemos intentado resumir los temas más frecuentes en esta etapa de la vida de la mujer e intentar resolver así las mayores dudas que podáis tener. Recordad que encontráis todos los vídeos de manera gratuita en el área profesional de Aula Ginecología. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.